Bueno, vamos a continuar con la clase del día 21 del mes 03 del 2020. Vamos a hablar de lo que son los riesgos. Dice, ¿qué es un riesgo? Entonces, riesgo es la probabilidad de que una amenaza aproveche de una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad o una amenaza por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo. Entonces tenemos la ecuación de qué es un riesgo, de vulnerabilidad más amenaza menos control. El riesgo nunca será cero. Listo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con los controles? Reducir los riesgos. Tenemos, dice que los riesgos nunca se eliminan, se gestionan. ¿Sí? Acciones para tomar ante un riesgo. Cuando existe riesgo, las acciones a tomar frente a esto son: ¿qué puedo hacer yo con un riesgo? Mitigarlo, transferirlos o aceptarlos. Mitigarlos, implementando medidas de mitigación. Transferirlos, comprando un seguro. Aceptarlos, la compañía entiende el nivel del riesgo que posee y asume el costo que ocasionaría el impacto que ocurrirá. Entonces, por ejemplo, mitigarlos, ¿qué sería? Por ejemplo, yo coloco medidas de seguridad para mitigar ese riesgo. Vamos a pensar en una empresa que tiene unos sistemas en un supermercado. ¿Qué hace un supermercado para evitar de que una persona lo robe? Sí, que les roben productos. Entonces ellos comienzan a establecer una serie de controles. Mitigar el riesgo de que los roben. Entonces ponen cámaras de seguridad, ponen espejos de seguridad por todos lados, implementan códigos, dispositivos sobre, por ejemplo, la ropa, para que si no se le quitan, pitan al momento de salir emiten un sonido o al salir de un lugar. Ellos tratan de colocar lo que más pueden para mitigar el riesgo, pero eso no significa que ellos no los van a robar. Siempre la gente se va a idear la forma de robarse algo en un supermercado. Cuando hablamos de transferirlo, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, Justo y Bueno es una de las personas que implementa este tipo de cosas. Si ustedes van a un Justo y Bueno, ustedes observan de que no existen guardas de seguridad, mientras que los éxitos sí existen. No hay nadie que esté mirando que alguien se esté robando algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si a ellos los llegan a robar, alguien entra con una mano armada y roba a los cajeros, Justo y Bueno tiene seguros para mitigar ese tipo de cosas. Entonces ellos dejan que la gente los robe, que el seguro se encarga de darles el dinero que les acaban de robar. Aceptarlos ¿a qué significa eso? De que, por ejemplo, los bancos saben que los van a robar. Entonces ellos lo que hacen es que establecen unos dineros sobre las ganancias para subsanar el dinero que les van a robar a ellos. ¿Sí? Entonces es aceptar de que los van a robar y asumen el costo que eso les implica. ¿Sí? Ese es el tema de los riesgos. Entonces, ¿qué es un riesgo? Es una vulnerabilidad que es explotada por una amenaza. Y los riesgos se mitigan, se transfieren o se aceptan. Hay muchas empresas que toman la decisión de ignorarlos, niegan su existencia, eso es un error, y otros sí los administran. Entonces es una preocupación constante, asumiendo el tema de la seguridad, que es dinámica. Dinámica, ¿por qué? Porque lo que yo establezco hoy como política de seguridad, lo más probable es que mañana no me sirva. Tengo que estar generando nuevas políticas de seguridad o controles. Entonces tenemos los riesgos, tenemos las vulnerabilidades, tenemos las amenazas y tenemos que las contramedidas para minimizar el riesgo. Dice que las amenazas son objetos o agentes, accesos, conocimiento y motivación, eventos, alteración de la información, acceso no autorizado. Esto es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué hablamos de motivación, conocimiento y acceso? Normalmente las personas que más roban en las empresas son los que están los trabajadores, más no la gente externa. ¿Sí? La gente interna, que es la que tiene acceso a las cosas, que tiene el conocimiento y que tiene una motivación,
son normalmente las personas que más roban en las empresas. Los identificadores de riesgos, identificación de vulnerabilidades, identificación de amenazas, comprobación de contramedidas, identificación del riesgo. Identificación de vulnerabilidades. Localizar puntos de entrada lógicos y físicos, ¿sí? Puntos de acceso a la información, conexiones a internet, puntos de acceso remotos, acceso físico a las instalaciones, puntos de acceso de guaidas. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a comenzar a identificar mis riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que yo tengo en mi empresa? Yo comienzo a identificar. Localizo puntos de entrada. Comienzo computador por computador y comienzo a identificar cuáles tienen activas las memorias USB, cuáles tienen activos unidades de DVD, CD, cuáles tienen acceso a internet, qué puntos de acceso se encuentran sin contraseña o con contraseñas, cómo es el acceso a las instalaciones físicas, ¿sí? Entonces todo eso hace parte de identificar las vulnerabilidades que yo tengo. Listo. Identificar los recursos accesibles a través de cada punto de acceso identificado. Identificación de amenazas. Es una tarea difícil. Todo puede representar una amenaza. Recomendable asumir el nivel genérico de la amenaza. Identificar agentes, objetos y eventos más probables. Entonces, ¿cómo identifico yo un agente? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo a una persona dentro de mi empresa que es la única que accede a las bases de datos y no hay unas contramedidas para garantizar de que esta persona de una u otra forma me robe la información, entonces yo puedo decir que esa persona es un agente, porque esa persona en un momento dado es la que puede comprometer a mi empresa. Yo soy el ingeniero de sistemas que manejo la base de datos de una empresa. Yo en un momento dado yo me puedo convertir en un agente porque yo puedo estar motivado porque me regañan, porque me pagan mal, porque me ponen a trabajar más de lo adecuado. Entonces yo me convierto en una amenaza o en un agente y puedo ser una persona que pueda comprometer la seguridad de la información. Administración de riesgos, comprobación de contramedidas. Entonces, ¿qué logramos hacer acá? Examinar la vía potencial del ataque, tener en cuenta controles compensatorios, contramedidas de incluir sugeridas. Entonces, muros de fuego. Entonces yo comienzo a colocar firewall, antivirus, control de acceso a las instalaciones a través de sistemas biométricos, etc. Contrato guardias de seguridad, uso de encriptación, uso sistemas de prevención de intrusiones, que es los IDS, lector de tarjetas de acceso, sistemas de administración de políticas, etc. Estas son contramedidas. Evaluación del riesgo. ¿Cómo se evalúa un riesgo? Entonces, identificar el costo para la organización para un ataque exitoso. El factor crucial para cualquier decisión sobre el manejo de riesgo está asociado al costo que conlleva. Los riesgos nunca se eliminan, solo se administran. Identificación del costo. Entonces yo establezco lo que es el dinero, el riesgo de que me roben, que me tumben un sitio web. Pensemos en una plataforma como Rappi. Rappi la atacan y la van a tumbar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí puede haber un gasto de dinero. O sea, se puede perder dinero porque es una plataforma que vive de las entradas del día a día. Listo. Tiempo. Identificación del costo en tiempo. ¿Cuánto le puede costar a Rappi volver a levantar la plataforma para que esté funcionando? ¿Qué recursos debe utilizar Rappi para que en un caso dado, cuando la tumben la plataforma, tenga que volverla a poner en funcionamiento? Reputación. ¿Qué pasa en la reputación? Claro que tengo que identificar qué pasaría si a Rappi la tumban y le roban todas las contraseñas de las tarjetas de crédito de sus usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Pierde una reputación y la gente no va a empezar a comprar a través de Rappi. Piensen en lo mismo de un banco. A la vivienda la hackean y nos roban todas las cuentas de las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con la reputación de la vivienda? Se ve afectada y por lo tanto la gente va a comenzar a sacar las cuentas de ese banco. Y negocios que se pierden por la identificación de ese riesgo.
Entonces, cuando uno establece administrar riesgos, yo tengo que tener en cuenta todos estos aspectos. Existen unas metodologías para evaluación de riesgos, identificar el mejor, peor y más probable de las situaciones, identificar el daño que se producirá en caso de una situación, el mejor de los casos, el peor de los casos, el caso más probable. Entonces, ¿qué es el mejor de los casos? Pues uno identificar el daño total limitado, el daño total extenso y el caso más probable que sería el daño total moderado. Construir una tabla de resultados potenciales para cada riesgo. Bien, entonces, ya teniendo claro lo que es una amenaza, lo que es una vulnerabilidad, lo que es un riesgo, que es el conjunto, la unión de los dos, y teniendo en cuenta las contramedidas, entonces vamos a hablar de lo que son los hackers, que son las personas que de una u otra forma son los que comprometen por sus conocimientos expertos en un tema específico, son los que en un momento dado pueden encontrar comprometernos la seguridad de la información. Vamos a hablar de lo que son los hackers. ¿Qué es un hacker? Entonces, un hacker es un neologismo utilizado para referirse a personas expertas en varias o en una rama. Entonces, hay que tener claro de que cuando hablamos de un hacker, no estamos hablando de un ladrón, ¿sí? Ya cuando hablamos de un criminal hacker, ya estamos hablando así de un ladrón, porque un hacker puede ser una persona experta en varias o en una rama. Los hackers expertos en sistemas, los criminal hackers entran en sistemas sin permisos y rompen protecciones. Los prickers abusan los servicios de telefonía a su antojo. Los carders y los spammers. Clasificación de los hackers. Los hackers se clasifican de acuerdo a su característica o conocimientos. Entonces se habla de que un hacker es un samurái, que es el nivel más alto de jerarquía. Se supone que contiene conocimientos, habilidades superiores. Un bucanero es un hacker con conocimientos y habilidades considerables sobre hacking. Un script kittler, persona con conocimientos medios. Un labber, persona con conocimientos muy básicos. Y un newbie, prospecto de hacker, que es cuando la persona se está iniciando en el mundo. Para el FBI, ellos los categorizan como hacker de sombrero blanco, hacker de sombrero negro y hacker de sombrero gris. Los hackers de sombrero blanco son aquellos que utilizan sus conocimientos para hacer cosas buenas. Los hackers de sombrero blanco, negro, es para que están muy claros en lucrarse, en dañar plataformas. Y los de sombrero gris están enfocados están en el medio de los dos. Se conocen como los Robin Hood, por decirlo así. O sea, son personas que roban para darle a otros. O están en la mafia en un tiempo y después se pasa para la parte legal. ¿Cuál es la cultura de un hacker? Los hackers tienen una obsesión por aprender. Los hackers se organizan en grupos, en comunidades. Los hackers se motivan. Normalmente un hacker está motivado por curiosidad, por desafío, por ideales, por lucro, por ganar respeto en la comunidad. Aquí tenemos uno de los hackers más famosos del mundo. Tenemos el Capitán Crunch. Yo tuve la oportunidad de ir a una conferencia con el Capitán Crunch en un campus party que hubo una vez en Bogotá. Él estuvo en una conferencia y ya estaba bastante viejo, pero es interesante ver una persona de lo que logró hacer en esa época donde la informática no era tan grande, ¿sí? El Capitán Crunch, pues el nombre se le dio porque logró utilizó el tono que generaban los teléfonos de AT&T en esa época con un pito que salía en un cereal. Tenemos a otro famoso hacker, Kevin Mitz, alias Condor. ¿Qué hizo este hacker? Primer hacker en aparecer en la lista de los 10 más buscados del FBI. Dice que ingresó clandestinamente a los servidores del FBI, Pentágono, Motorola, Sun Microsystems, Nokia, entre otros. Sentenciado a 3 años de cárcel, se le permitía computadoras, teléfonos celulares, televisores y cualquier equipo electrónico. O sea, no podía estar cerca a él.
liberado en el año 2000 y hoy se encarga de dar conferencias por todo el mundo. Adrián Lamo, este es un gran hacker, hizo una penetración en tiempo real mientras estaba en 5 minutos, tuvo acceso en vivo en una entrevista con la NBC. Ataque informático. ¿Qué es un ataque informático? Es toda aquella acción que conlleva poner en riesgo las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de un sistema. También se puede considerar como la consumación de una amenaza. Un ataque no se realiza a un solo paso, es una metodología estructurada. Algunos ataques básicos, tenemos la denegación de servicio, los sniffers, la inyección de SQL, y cada uno va orientado a afectar o confidencialidad, disponibilidad, integridad y confidencialidad. Entonces, el siguiente paso que vamos a dar es que para la próxima clase vamos a explicar unos ataques informáticos y cómo funcionan, para que cada uno de ustedes lo haga en casa. Esto lo íbamos a hacer con las exposiciones, pero a raíz de la dinámica que estamos sufriendo, te vamos a cambiar la metodología. Entonces el próximo sábado yo les voy a explicar a cada uno de ustedes cómo se hace cada uno de los ataques para que cada uno lo haga en su casa de forma controlada, ¿sí? Repito nuevamente, lo vamos a hacer de forma controlada. Esto es el compendio de clases la que teníamos para esta semana. Seguimos trabajando y revisar el foro que tenemos en el aula virtual. Que estén muy bien.